Es un honor tener hoy a un compositor de tanta trayectoria. Yo voy a permitirme leer rápidamente su currículum. Bueno, nacido en La Habana en 1954, radicado en Estados Unidos desde el 61, el compositor Rolando García, adelante, ha alcanzado reconocimiento internacional por su labor creativa docente, discípulo de Morton Feldman, con más de 200 obras que han sido interpretadas en importantes capitales del mundo por destacados solistas y orquestas, ¿verdad? También ha grabado en numerosos, ¿cómo se llama? Casas editoras, como Albany Records, New World, Cree, Innova, Toccata Classics y New Folk Recording, entre otros. Ganador de múltiples premios, ha sido distinguido 2 veces por la Fundación Fulbright y por la Fundación Cintas, además de las residencias de la Academia en Roma, Fundación Rockefeller, etc. Una larga lista. Sus obras han recibido 5 nominaciones al Latin Grammy en la categoría Mejor Composición Clásica Contemporánea. Fundador del New Music Miami, ¿verdad? El Festival ISCM y el Knowles Ensemble. Es compositor residente del Miami Symphony Orchestra y profesor distinguido de la Universidad Internacional de Florida. Así que de verdad decimos con un fuerte aplauso a Rolando. Gracias. Estoy medio escondido aquí, así que intentaré de levantarme de vez en cuando. Muchas gracias, Otto. Es un tremendo placer estar aquí. Hoy tengo el placer de presentarles una charla sobre el trabajo que estoy haciendo aquí y la música espectral, que tiene que ver con lo que estoy haciendo hasta cierto punto. Así que vamos entonces a comenzar. Hola, Luis. Vamos a comenzar. Así que déjame decir un poco la introducción. Esta charla está en 2 partes. La primera parte voy a hablar sobre el espectralismo, la música espectral, y tratar de contextualizar eso un poco, ¿no? Ubicarnos un poco sobre qué es lo que es eso, ¿no? Que es un término un poco misterioso, que depende de con quién hablas. Tiene una definición diferente. Y también voy a hablar entonces en la segunda parte de mi proyecto aquí en Costa Rica, que estoy desarrollando un proyecto como algunos de ustedes saben, elaborando una obra para orquesta sinfónica, utilizando algunos de los instrumentos autóctonos de Costa Rica, y también involucrando el espectralismo y las técnicas espectrales. Entonces, el espectralismo, música espectral, es un término que se ha aplicado a una escuela, pero que no es muy definida. O sea, no es como cuando hablamos del serialismo, varios otros ismos que son un poco más unificados del grupo. Y este espectralismo surge por problemas de la música contemporánea, que se encuentra en la década de los 50, 60, 60. Resulta en una búsqueda de soluciones acústicas y psicoacústicas, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? El propósito de esta música es trascender los límites de la composición paramétrica. La composición paramétrica, ¿de qué estoy hablando aquí? De la opción de los serialistas en compartimentalizar los parámetros musicales, separar las alturas de las dinámicas, de las articulaciones, etc. Y este grupo lo que quería hacer es juntar todo eso en un evento sonoro, de momento. Entonces, ¿cómo se define esto? Bueno, en un nivel muy superficial, es una música que utiliza espectros armónicos para la creación musical. Y para los que no están muy experimentados con la serie de armónicos, es un fenómeno que existe cada vez que algo empieza a vibrar. Sea una cuerda, sea la mesa esta, bueno, algo empieza a vibrar, vibra en la longitud, a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, etc., a la misma vez. Entonces lo que crea es esta serie de armónicos. Entonces la idea es utilizar esto para la creación de alguna manera u otra. Como digo, la definición más simple, más fácil es decir, sí, estamos utilizando esa serie de armónicos. Pero en un rasgo un poco más profundo, estamos hablando también del control de la predictividad en contra de la imprevisibilidad y la percepción auditiva, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del equilibrio entre lo que el oyente puede anticipar y lo que resulta inesperado en el desarrollo del sonido.
Y la composición no parte de conceptos abstractos o construidos teóricos, sino de cómo se percibe el sonido. El oído y no la teoría guía la decisión compositiva. Entonces estamos hablando mucho aquí de una reacción más que nada al serialismo. El serialismo de la técnica en cual las alturas se ponen en cierta orden y de ahí eso genera la obra. Pero además de eso, más allá de eso, se empiezan a poner las dinámicas en cierta orden. Y después se empiezan a poner las articulaciones en cierta orden. Entonces, como se descompone cada evento. Y algunas veces la música esa tiene una complejidad sonora que es muy difícil experimentarla y pensar qué viene después. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué es lo que se está hablando? Y estas son las inquietudes de esos compositores. Un rechazo a la composición paramétrica, integración de altura, duración, dinámica, timbre en un evento sonoro. Lo que les interesa es cuál es el evento sonoro, ¿no? Juntando todas estas dinámicas. Entonces, la prehistoria, hay varios compositores que han hecho exploraciones antes de llegamos al punto donde en realidad se considera el expectalismo ya vigente. Uno muy importante es un norteamericano, Henry Cowell, que escribió un libro que empezó escribiéndolo en 1919, lo terminó en 1930, en cual el enfoque eran analogías con el espectro armónico, usando el espectro armónico como una base, ¿no? Una de las cosas que puso en el libro, polirritmias proporcionales. Los intervalos sobre frecuencia se convierten en los intervalos de tiempo. O sea, si esta altura es la mitad de la próxima, la duración de la primera va a ser la mitad de la próxima, ¿no? Utilizando esas proporciones intervalicas en su trabajo. Hizo un propósito de la escala de 12 tempi. Son 12 notas, 12 tempi. Todo basado también en las frecuencias que encontraba en esto. Fue una inspiración para Conlon Nancarrow. Conlon Nancarrow, un compositor estadounidense que pasó la mayor parte de su vida en México y estaba componiendo y compuso muchas obras para piano mecánico, ¿no? O sea, que un piano mecánico toca cosas que no se puede tocar por un ser humano. Entonces hizo unas obras súper complejas en ese sentido, pero también muchas veces conectado con la serie de armónicos porque era muy siguiente de Henry Cowell. Después de eso está Harry Partch, que también experimentando con las microtonalidades que salen de esta serie de armónicos, porque la serie de armónicos no tiene la misma afinación necesariamente de la afinación occidental que se usa hoy en día, ¿no? Hay microtonos y cuartotonos. Entonces, Harry Partch empezó a crear instrumentos para tocar y sonar lo que él estaba oyendo y experimentando. Y tiene una escala de 43 notas dentro de la octava. O sea, te imaginas escuchar, eso es como un glissando lentísimo, ¿no? Cada nota casi se oye el cambio de nota. Hay que esperar hasta que has tocado 15 notas para decir, oh, ya cambió el intervalo, ¿no? Entonces, él lo que hacía era creaba sus instrumentos para hacer eso, porque ¿quién va a tocar eso, no? Yo solo lo puedo dar a un contrabajista, o un chelista, o una violinista. Mira, tócame 43 notas de entre esa octava. Eso no se va a realizar. Pero entonces creó muchos instrumentos, muchos de ellos de percusión. Más que nada para las 43 notas, y creó una marimba. Entonces cada barra de la marimba estaba cortada de cierta manera para poder realizar esas 43 notas. Y tiene un libro, Génesis de la música, donde le explica mucho de lo que le estaba tratando de lograr. También está Paul Hindemith, que uno diría, Paul Hindemith, ¿qué tiene que ver Paul Hindemith con el espectralismo? Bueno, Paul Hindemith estaba muy interesado en los armónicos, a pesar que en realidad él creó un sistema de conducción de voces, ¿no? De las notas, de conducción de voces, hizo una gran teoría. Incluso lo hizo cuando ya había compuesto muchas obras y regresó a las obras y las cambió para que pudieran cuadrar con esa teoría. Pero lo pongo aquí porque él también estuvo hablando de lo que se llaman los undertones, los tonos de abajo, que es coger esa serie de armónicos, que la serie de armónicos empieza con un fundamental y va después una octava y una quinta, una cuarta, una tercera mayor, una tercera menor, y sigue, pero subiendo, ¿no? Porque cada vez que vibra algo, si empiezas a cortarlo y cortar esa vibración,
lo que tiene son notas que van ascendiendo. Entonces lo que dijo Sende me dice, tiene que haber un undertone, donde tenemos esas mismas notas, pero ahora en la otra dirección, que van bajando, ¿no? Bueno, eso no existe como un fenómeno natural. Incluso hoy en día, pues sea que pase. No, ya cerró. Hoy en día se puede realizar eso como con una computadora, porque puedes generar esas frecuencias, pero en general es muy difícil y no existe naturalmente. Y eso es un poco diferente a lo que se llaman los subarmónicos. Los subarmónicos existen, está empeñado en entrar, subarmónicos existen. El mejor ejemplo es de Mari Kimura, que es una violinista coreano-estadounidense, que empezó a experimentar cómo sacar diferentes notas, ¿no? Entonces, y en la cuerda de sol, utilizando diferentes presiones del arco, pudo sacar estas notas. Entonces, muy pocas, o sea, que no salió en una serie, pero lo que sí pudo hacer es sacar notas individuales. Entonces, ella, por ejemplo, pudo producir un la bemol bajo la cuerda de sol. Creo que ya ha producido 2 o 3 notas. Y eso tiene que ver mucho en cómo hace con el arco, ¿no? La presión del arco y la velocidad del arco. Incluso yo le compuse una obra que se llama Marea Cambiante, en donde se utiliza ese la bemol. Y ese la bemol sale de vez en cuando como un momento específico, marcando ese momento en la obra. O sea que esto implica que quizás en algún momento se puede generar esto. Lo más cercano de esa undertone es los multifónicos en canto, de los tibetanos, por ejemplo. Entonces, el espectralismo francés, o sea, cuando uno habla de música espectral, siempre dicen, son los franceses, pero no nada más que son los franceses. Tenemos un grupo de franceses que experimentó con esto mucho y hicieron mucho trabajo con esto, y son Gerard Grisey, Tristan Murail, Michael Levines y Hugues Dufort, con este ensemble Itinéraire. El ensemble Itinéraire es un ensemble que se dedicaba a presentar la música de estos compositores, y todavía se dedica a presentar la música de estos compositores en Francia. Ellos cambian este paradigma de la edad de la notación, porque en el serialismo y la música más compleja, la notación tiene que ser muy específica. Y cuando miras esa notación, cada nota que tú ves en la página tiene una dinámica, tiene una articulación, es sumamente controlada, ¿no? Entonces la partitura es muy compleja. Y ellos pensaron que sería mejor tener la edad del sonido en la partitura, donde la partitura luce más como lo que suena. Si miras las partituras de esos compositores, es más como un diagrama, un gráfico de lo que está sonando. Y entonces tenían esta crítica, como acabo de comentar, la brecha entre la partitura y la experiencia sonora. Esta partitura es súper compleja y para el intérprete lo ayuda a presentar la música, pero cuando lo estás escuchando y miras la partitura dices, no, eso no suena así, no tiene nada que ver, ¿no? Mientras que ellos estaban tratando de crear algo que sí, había esa conexión. Tú miras a la música y suena y luce como suena. Entonces, ¿cuáles son las influencias de esos franceses? Bueno, claro, hay influencia francesa. Está Rameau, que viene del siglo XVII. Si miras las teorías de Rameau, tienen que ver con la armonía como estructura fundamental que sale de la serie de armónicos. Entonces, por eso que él dice, bueno, acordes mayores salieron de la serie. Un acorde de dominante, séptima dominante, salió de la segunda parte de la serie de armónicos. Y si lees las teorías de él, es armonía derivada de la naturaleza, en fin, ¿no? Después de eso viene Debussy y Ravel con sus orquestaciones basadas mucho en la exploración también de la serie. Si empiezas a investigar eso, investigar las orquestaciones de esos dos tremendos compositores, ves que eso está ahí. Edgar Varese, que es un compositor también francés, pero que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, experimentando con bloques de sonido, bloques tímbricos. Si escucha la música de Varese, muchas veces se puede analizar y puede escuchar que son estos bloques tímbricos en la música. Y entonces está también Messiaen, que era también organista. Eso impactó mucho como él
orquestaba sus obras. La idea de los sobretonos, como las voces en el órgano. Si sabes algo de los organistas, ellos crean los sonidos poniendo sobretonos sobre un fundamental, ¿no? O sea que por eso que los órganos todos suenan un poco diferentes, porque cada organista tiene sus favoritos, grupos de sobretonos para cada fundamental. Entonces, ¿qué más se utilizaron estos compositores? Bueno, los espectralistas franceses, porque esa tradición de música electroacústica era muy fuerte en Francia, y en otros países también, pero en Francia, por cierto, empezaron a utilizar técnicas de la música electroacústica para crear música acústica. ¿Y de qué estoy mencionando? Filtros. En la música electroacústica se usa un filtro para quitar quizás los armónicos más agudos o más graves, depende de lo que uno quiere, ¿no? Y otros filtros me dejan que estos armónicos pasen, etcétera, ¿no? Entonces ellos empezaron a aplicar eso para la creación espectral. Otras técnicas que estos compositores están utilizando, y claro, esto siempre empieza con un análisis del sonido. ¿No? Por ejemplo, la cuerda do del cello empieza con una cuerda do, y entonces se analiza eso. Y cuando se analiza esa cuerda do con la computadora, vas a ver todo el espectro armónico de ese do, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que estoy hablando ahí con las técnicas electroacústicas, filtrar y decir, bueno, de ese do voy a utilizar nada más que este grupo de frecuencias, como si fuera un filtro sacándolo de ahí, ¿no? O voy a usar nada más las más graves, ¿no? O en las del medio, etcétera, y combinarla en diferentes maneras. Entonces, esa es una de las técnicas muy utilizada. También, en la última parte de ahí, tomo tonos de sumas y diferencias. O sea, el primer armónico que estoy usando es y después viene otro. Bueno, si cojo las dos frecuencias y las sumo, me da una tercera frecuencia. Entonces, eso es otra frecuencia, otro tono que está relacionado con los primeros dos. O puedo tomar esos dos tonos y buscar la diferencia entre las dos. Entonces me da otro tono que también se puede utilizar. Eso amplía un poco lo que está vigente para estos compositores. La mutación, que es una transformación gradual de este grupo de armónicos a este grupo de armónicos. Es una transformación gradual, se ve en estas obras. En la interpolación, cuando tengo un grupo de armónicos, de pronto hago un corte y después regreso a eso. Y ese corte, porque es un corte un poco abrupto, muchas veces produce un glissando, como un glissando, ¿no? Esa es otra técnica que se encuentra aquí. Distorsión espectral, en coger los armónicos y comprimirlos o expandirlos un poco, eso me llama de otro aspecto tímbrico, que es una posibilidad ahí. Pero siempre empezamos con ese gráfico, vamos a ponerlo así, ¿no? Ese examen de los armónicos que están produciendo, que algo está produciendo, ¿no? Como dije, en ese ejemplo puse la cuerda de do de un cello, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un acorde en un piano. Cualquier cosa se puede analizar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Filosofía del tiempo en Grisey. No sé si los pueden ver, está un poco pequeño. Pero en su obra Tempus de Máquina, para percusión, utiliza la serie de mi y de si bemol, ¿no? Y es una obra para que él, esto es él, no soy yo, esto es él, que hay 3 niveles temporales, de acuerdo con Grisey. El primero es el esqueleto, que representa la estructura del sonido o de la obra, el esqueleto que le dice. Como parte del esqueleto, en el plano más micro del esqueleto, puede ser el aspecto armónico, el fundamental que sostiene la obra, la organización. También está el plano macro, porque hay diferentes planos, ¿no? Más pequeño, medio y más grande, ¿no? En el plano más grande, la arquitectura temporal o forma global de la obra, ¿no? El esqueleto es lo que sostiene para él la música. Entonces, la segunda parte, él le dice la carne. Y vamos a ver por qué dice eso, porque eso es extrañísimo, ¿no? El esqueleto, la carne, ¿qué está hablando? Bueno, vamos a ver. Para él la carne es lo que da cuerpo y vitalidad al esqueleto. Y como digo, estas son sus palabras, no es la mía. En el sonido se refiere al color, al timbre, la textura,
cómo se distribuyen los parciales, ¿no? Los armónicos, cómo interactúan los instrumentos, cómo evoluciona la densidad. En la composición puedes ver como el trabajo del compositor sobre lo estoy leyendo porque esto es él hablando, no soy yo. La orquestación, dinámica, densidad y transformación del espectro. Y en la materia viva de la música, es la materia viva. Como digo, es un poco extraño, pero vamos a ver. Donde el sonido adquiere peso, temperatura y movimiento. Y la piel, tenemos esqueleto, carne y piel, ¿no? Pensando en música así como esqueleto, carne y piel, es un poco inusual, pero así lo está haciendo él. La piel es la superficie audible, lo que el oyente percibe directamente, incluye los gestos, ataques, articulaciones, es la capa más expresiva y perceptual, donde es lo que uno está escuchando, ¿no? Es lo que toca al oyente, Entonces, la síntesis es, Grisey propone que una obra musical, al igual que un organismo, está compuesto de un esqueleto, que es la estructura proporcional, una carne, que es materia sonora en transformación, y una piel, gesto y percepción. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque es una metáfora, su visión orgánica del sonido como una cosa viva, que se está desarrollando, que se está moviendo, ¿no? En una abstracción formal. Entonces, el resultado es como un fenómeno orgánico, biológico, psicológico, muy diferente a la música en el cual está reaccionando en contra, ¿no? El serialismo no tiene nada de eso. Entonces es completamente diferente en ese. Entonces también en esta música hay la mímesis. La mímesis es cuando se hace imitación de la naturaleza. Pero en este caso, los espectralistas lo que hacen es imitaciones de la misma obra, del material de la misma obra. Entonces es una mímesis referente a la misma música. Entonces, la paradoja de todo esto, porque ya hemos ya desarrollado un poco las ideas espectralistas, cómo se maneja todo esto, qué están haciendo. La paradoja es que el espectro instrumental no coincide, nuestros instrumentos no coinciden con esa serie de armónicos naturales, ¿no? Como la obra que yo estoy componiendo, si voy a utilizar la serie de armónicos que estos instrumentos indígenas generan, tengo que entonces darle microtonos y de hacer todo tipo de ajustes para la orquesta sinfónica, porque normalmente esos instrumentos no suenan eso, no suenan esa serie de armónicos. Entonces eso es un poco una paradoja, ¿no? En esta estética, que claro, hay obras que son electroacústicas, eso se puede hacer, ningún problema, pero tan pronto pongo instrumentos acústicos, pongo un clarinete, una flauta, lo que sea, ya eso se convierte en un problema. Por eso es muy difícil duplicar esos microtonos exactos en esos instrumentos. Entonces, el minimalismo, ¿qué tiene que ver el minimalismo con el espectralismo? El minimalismo es otra cosa, ¿no? En realidad no, porque el minimalismo con la restricción de material resulta en un enfoque en los timbres, ¿no? Un enfoque en los timbres y la sonoridad. Y eso es lo que esta música, en el espectralismo, eso es lo que propone. Un enfoque en la idea tímbrica, en el sonido, todo junto en el momento. Entonces, unos ejemplos, bueno, de este minimalismo espectral. Está Giacinto Chelsea, un compositor italiano, tiene una obra que se llama Quattro Pezzi, que es una sola nota para una orquesta sinfónica. Una sola nota para orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Cada dos instrumentos diferentes, todos están tocando la misma nota en diferentes momentos. Entonces es una obra de color, por ponerlo así, con una nota. Entonces, el enfoque es completamente en los timbres de esos instrumentos, ¿no? Está la obra de Stockhausen, Stimmung, que son los parciales de un si bemol, y es nada más que esos parciales de un si bemol restringido al número de parciales, y además hay casi texto. Los cantantes es para 6 cantantes, 3 femeninos y 3 masculinos, están más o menos haciendo efectos para hacer armónicos cantados, ¿no? Hay muy poco texto en la obra. Creo que hay una poesía en algunos lugares. Hace ya tiempo que no he escuchado la obra, pero es muy restringida en ese sentido. Por eso que dice estatismo hipnótico. Estatismo hipnótico. Está la obra del maestro mío, Morton Feldman, que cuando yo estudié con él ya estaba
ya era, bueno, falleció con 61, 62 años, falleció relativamente joven para un compositor, pero cuando yo estudié con él ya estaba componiendo estas obras de 4 horas, 5 horas, 6 horas, que para los intérpretes no es fácil sentarse ahí y ver un cuarteto de cuerdas de 6 horas, ¿no? Y es una obra que se desarrolla sumamente, muy lentamente, por eso que dice de austeridad meditativa, porque hay muy poco material, hay muchos silencios, y para él la idea era que no había silencios, que cuando paraba el sonido, él seguía el sonido. Él decía que era un pedal silencioso. La música tiene unos pedales silenciosos, que eso sigue, ¿no? Todavía es el último acorde, la última nota, pero eso sigue en el oído. Después viene la música drone music de Lamont Young. Lamont Young tiene una obra que todavía creo que está sonando, por ponerlo así, que es una obra electroacústica, más sintetizadores, que está en la Galería de Arte de Día en Nueva York. Y es una obra que va subiendo, haciendo un glissando, pero tan lento, que es como un cuarto tono cada semana. Así que tú entras, es como una instalación, entras en la galería, está sonando la obra, ¿no? Regresas la semana que viene y ahora ha subido como un medio tono, un cuarto tono. Y regresas un mes después, una segunda mayor. Otro mes después, la tercera, ¿no? Entonces una obra es un drone, porque es el mismo sonido que va cambiando sumamente lentamente. El otro está Phil Niblack. Phil Niblack es compositor y también hacía películas, pero los films que hacía eran un film que se repetía, pero un corto, un extracto, de ponerle 10 segundos de un film. Y los films eran de gente haciendo trabajo, por ejemplo, pescadores tirando las redes, ¿no? Pescadores tirando redes. Y eso se repetía y se repetía mientras que se oía esta música que es drone, que era una música con estas notas sostenidas y también microtonales. Para esas obras que muchas veces utilizaba instrumentos de vientos, tenían que ponerse audífonos para entonces duplicar lo que estaban oyendo en los audífonos con el instrumento, ¿no? Con la flauta. Yo quería este microtono en la flauta, entonces el flautista tocaba la nota y trataba de ajustar escuchando los microtonos. También una música que se desarrolla muy lentamente. Entonces, pero el enfoque también es tímbrico. En todas estas obras, por la restricción de material, el enfoque es tímbrico. Entonces vamos a poner un poquito de esta obra, si me funciona todo esto, un poquito de esta obra de Grisey, el Vortex Temporum, que es una repetición y manipulación, una repetición, y es una serie de Mi con 33 parciales que se utilizan para el mundo sonoro. Déjame ver si encuentro. Ahí está.
Bueno, voy a parar porque no tengo mucho tiempo y eso le da una idea, ¿no? De cómo funciona estas teorías en una obra espectral. Esto aquí. Entonces, nada, como indico aquí, la conexión entre el espectralismo y el minimalismo es el enfoque en el timbre, la repetición, la distracción temporal. Porque si escuchamos esa obra completa, la idea es que congela el tiempo. Porque hay tan poco material. Uno está enfocando en este material. ¿Y cómo está cambiando ese material? Casi es igual, ¿no? Pero cambia un poco. Cada vez algo cambia. Y hay un elemento nuevo, ¿no? Eso nos tiene enfocado en el material. Y después de tiempo, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sé si pasaron 5 minutos o 5 horas, porque estoy en el momento de la obra. Entonces, vamos a pasarnos para James Tenney, espectralismo estadounidense, porque estos eran franceses, ¿no? Y europeos, pero había también este enfoque en el espectralismo en los Estados Unidos. Este señor James Tenney era la figura central en esta onda estadounidense. La influencia del minimalismo de Steve Reich y Philip Glass, por supuesto que ustedes me imagino han oído de Steve Reich y Philip Glass, y también del Fluxus, movimiento Fluxus, y de John Cage, que eran muy amigos Tenney y Cage, muy amigos. Entonces, todo tuvo un impacto sobre lo que estaba pensando. Estética empirista, o sea, que es de la experiencia, percepción sonora antes que estructuras fijas, de nuevo, un rechazo a otro tipo de composición que estaba tan impotente en las 50s, los 60s, etc., especialmente en las academias. En las academias, especialmente en los Estados Unidos, si no estabas escribiendo música serial, no te tomaban en serio. Incluso muchas veces te botaban de la universidad. Entonces, Metojodos, ¿qué es Metojodos? Metojodos es un libro pequeño que escribió Tenney, en cual él utiliza las ideas de Gestalt Analysis, que es un análisis de percepción visual, ¿no? En Gestalt Analysis, la idea es que cuando yo estoy mirando esto, voy a agrupar cosas que estoy mirando en un grupo, ¿no? Es como lo importante en camuflaje, la idea de camuflaje, ¿no? Miro a un árbol por ahí y de pronto me doy cuenta que es un tanque, un armamento, lo que sea, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo miramos la percepción visual y cómo agrupar las cosas, ¿no? Entonces él quiso utilizar eso en el campo oral, auditivo. Entonces tienen varios niveles de estructura en su Metojodos. El primer es más pequeño, el elemento. El elemento es lo más pequeño aspecto sonoro que podemos escuchar. De ahí, en el próximo nivel está el clang, lo que él le dice clang. Después está la secuencia, que es más grande. Después un segmento o sección y después la obra completa. O sea que esos son niveles que no es nada radical, pero lo que es radical es cómo se percibe todo esto, ¿no? Entonces tiene 3 principios. La proximidad, si yo oigo algo y hay algo al lado de eso, hay la posibilidad que voy a agrupar eso junto, como una idea, ¿no? Está la similitud, si yo oigo algo y oigo algo que está parecido, es muy probable que eso lo puedo agrupar juntos, ¿no? Y la repetición, si algo empieza a repetirse y repetirse y repetirse, bueno, eso ya me crea una sección, por ponerlo así, ¿no? Y esto lo hizo más que nada por la música electroacústica, porque él estaba muy involucrado en la música electroacústica, dicho, en esa época. Entonces él quería buscar una manera de que el oyente pudiera agarrar esa música tan abstracta, que es electrónica, que no tenía referente a instrumentos acústicos en esa época, ¿no? Entonces vamos a poner una obra de Tenney, Spectral Canon for Conlon Nancarrow. Entonces eso está como un homenaje a Nancarrow. Entonces este es para un piano mecánico. Vamos a ver que es un piano mecánico. Y vas a escuchar la serie de esos armónicos sonando en esta obra. Así que déjame ver.
Esto para mí siempre es un... Aquí está. Siempre se me pierde el cursor. Ok. Esta es la partitura. Es un piano roll, ¿no? Un roll de piano. Ahí se oye la serie. Esa es la serie de armónicos. Bueno, voy a parar ahí porque... Pero oyen que eso suena un poco extraño. En el sentido que suena extraño es porque está afinado en microtonos. El piano está reafinado, especialmente cuando llegas a los parciales más agudos, ¿no? Porque, bueno, los parciales más agudos son los que están más desafinados con el sistema que tenemos en música occidental, ¿no? Pero esa es una obra espectral, pero muy obviamente espectral, porque está utilizando simplemente los armónicos, uno tras el otro, ¿no? Y muy claro, o sea que tiene aspecto minimalista también, por eso. Ok, entonces déjame salir de aquí, vamos a regresar, que se nos me pierde. Ok, vamos a regresar. Entonces, brevemente la síntesis. La síntesis de entre los franceses y los estadounidenses. En los franceses, enfoque científico, notación compleja hasta cierto punto, más compleja y más científico que los de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es más vínculos tienen más vínculos con el minimalismo, porque ahí el minimalismo empezó en Estados Unidos, así que por eso que más o menos tiene eso. Carácter empírico, ejemplos de partituras abiertas de docentes, o sea que hay partituras en minimalismo estadounidense que se sugiere el material. Es una sugerencia de lo que hay que tocar, no es una notación súper fija, ¿no? Y eso se encuentra más en la notación de los compositores de Estados Unidos. Las dos, atención al sonido, el tiempo y la percepción. Igual que la obra de Tenney y la obra de Grisey, uno se pierde en el tiempo, ¿no? Este es como un congelamiento del tiempo. Entonces, el serialismo contra el espectralismo. El serialismo impone forma al sonido, el espectralismo deja que el sonido revele su propia forma. Mi mentor Feldman siempre decía, hay que liberar el sonido.
no esté empujándolo, manipulándolo. El sonido tiene que tener su propia vida, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta estética, por ponerlo así, ¿no? Entonces, vamos a mover para el proyecto que estoy haciendo aquí en Costa Rica. Hablar un poco sobre el proyecto. Entonces, el proyecto es la creación de una obra orquestal de gran formato que integre instrumentos indígenas de varias culturas de Costa Rica, ¿no? Entonces, y voy a usar las muestras de estos instrumentos como base del universo tímbrico de la obra, ¿no? Ya van a ver lo que viene. El proceso incluye la investigación, los instrumentos y sus contextos, que estoy muy agradecido al maestro Luis Porra, que está aquí con nosotros, que me ha ayudado cantidad con identificar los instrumentos, tanto como la doctora Campos aquí en el archivo histórico, en tratar de identificar cuáles serían los instrumentos que serían adecuados para esto. La idea es de contextualizar estas músicas, estos usos de estos instrumentos, porque en realidad, especialmente para los instrumentos que vienen del Banco Central, del Museo del Banco Central, algunos tienen 2000 años. Entonces nosotros no sabemos cómo era esa música. Sabemos los sonidos que ellos pueden hacer, ¿no? Pero no sabemos cómo era la orquesta de esos instrumentos, por ponerlo así, ¿no? Cómo se utilizaba. Eso es más difícil. Entonces la idea es recontextualizar eso, ¿no? Entonces se usa un muestreo digital para analizar los espectros, ¿no? Entonces los armónicos, las resonancias, etcétera, como hizo Chris Day, como hizo Tenny, como hizo toda esta gente, pero utilizando instrumentos autóctonos como la base para esos armónicos. Entonces es una combinación del análisis espectral con la orquesta occidental para tratar de generar un lenguaje sonoro nuevo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Se la voy a explicar. Hay, por supuesto, como parte de mi proyecto de actividades complementarias, como conferencias aquí, como lo que estoy haciendo hoy, y en la Universidad Internacional de Florida, donde yo soy catedrático. Y también está el estreno de esta obra, propuesto quizás para abril, es lo que estamos hablando. De momento, la orquesta profesional de la universidad es la que está en línea para presentar la obra con el maestro Mena, Alejandro Gutiérrez Mena. Y después hay interés en la New World Symphony en Miami, que es la orquesta principal ahí. Así que veremos dónde llega eso. Vamos a poner un poco el contexto y el enfoque. Esto es dentro del marco de la música contemporánea, dentro de la tradición clásica. Música contemporánea clásica, que es una terminología que no tiene sentido ninguno, pero es lo que se usa. Ese es el término, por ponerlo así, el término de marketing hoy en día, ¿no? O sea, yo he sido nominado 5 veces para el Latin Grammy en esa categoría. O sea que existe, ¿no? Y esa categoría existe en otros lugares también. La idea es una música contemporánea que está escrita hoy, pero dentro de quizás la instrumentación clásica, ¿no? O sea, una orquesta sinfónica está tocando tu obra, a pesar que no suena nada como Beethoven o Mozart o quien sea, pero el contexto para el oyente, en los que no muy experimentado, es, ok, esa es una orquesta sinfónica tocando esta música que es muy contemporánea, que es muy diferente a lo que estaba haciendo Mozart o Brahms o quien sea, ¿no? La innovación. Entonces, la innovación. Primero, integración de gestos e instrumentos indígenas en diálogo con la orquesta occidental. Para mí eso no es tan grande la innovación. Para mí la innovación más grande es la próxima. Inspiración en técnicas espectrales, ¿no? Aplicadas aquí a instrumentos nativos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es, cuando analizo una flauta, el sonido de una flauta, y que aquí está la serie de esa flauta, esas alturas son las que va a sonar la orquesta cuando suena la flauta. El acompañamiento, por ponerlo así, porque no tiene que ser acompañamiento, puede ser material, el material que se va a escuchar está basado en esa serie, que es parte de ese instrumento, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte un poco más innovadora, porque es en realidad, no es nada, tampoco es nada tan especial que no se puede duplicar, alguien más aquí lo puede hacer, ¿no? Se consigue el software, yo les voy a mostrar cómo estoy usando el software, se puede usar para cualquier cosa, se puede usar en música rock, se puede usar en lo que sea, ¿no? Este es el proyecto que yo pensé y estoy desarrollando porque me interesó y me interesa. Entonces el resultado es un lenguaje sonoro híbrido y distintivo donde timbres indígenas y orquestales se entrelazan, ¿no?
¿no? Estamos escuchando una flauta indígena y la orquesta sinfónica, los flautistas de la orquesta sinfónica están tocando una serie de alturas que van con esa serie, ¿no? Entonces, ¿qué más? Consideraciones culturales, uso de los instrumentos con respeto y reverencia a sus contextos originales. Esto no es para, y lo pongo aquí, esto no es para elevar. Yo tengo colegas en Latinoamérica que me dicen, yo voy a poner un joropo en un cuarteto de cuerdas para elevarlo. Yo dije, bueno, el joropo está muy elevado, no se necesita poner en un cuarteto de cuerdas para elevarlo. Si tú quieres ponerlo en un cuarteto de cuerdas porque para ti eso va a tener más homenaje al joropo, va a llegar a más personas, lo que sea, fenomenal. Pero esto no hay que elevar nada de esto. Entonces, y también como no sabemos exactamente cómo se usaban esos instrumentos, esta idea híbrida es creo que importante. Aquí pongo Sergio Prudencio y la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Sergio es un boliviano, un compositor boliviano que tiene una orquesta tocando instrumentos nativos, pero no saben cómo es la música. Entonces él inventó toda esta música basada en las alturas que pueden producir estos instrumentos, ¿no? Él inventó esa música. Entonces, hasta cierto punto parecido por esa avenida. Enfoque en lo que se denomina música, canción folclórica del futuro, creando nuevos escenarios de escucha para audiencias diversas. Otro mentor que yo tengo, que es un tremendo compositor cambodiense, norteamericano, Chinuri Un, ese es su propósito. Él está usando música folclórica cambodiense, instrumentos cambodienses, dentro de un marco de una música muy contemporánea. Y para él no era para elevar nada, para él es para presentar este folklore en el siglo XXI, ¿no? Y eso lo veo un poco así. Proyecto guiado por la herencia caribeña del compositor y su profundo respeto por estas tradiciones, eso sin tener que decir. Concierto como actos espirituales, el aspecto meditativo. Para mí un concierto es como un acto espiritual. Si uno de verdad está involucrado y enganchado en la música, ¿no? Todo se va y uno está en el momento escuchando. Y para mí eso es así. Entonces, ese cronograma alternativo, lo que estoy haciendo, yo empecé en agosto. Vengo como 10 días, 12 días cada mes. Entonces empecé en agosto y gracias a mis colegas aquí he podido lograr esto. Empecé con investigación y documentación de instrumentos, muestro y análisis espectral, que es donde estamos ahorita, conferencias y talleres. Ahora es que voy a empezar la composición de la obra, porque ahora es que tengo todo el material y se lo voy a mostrar a ustedes en un momento. Conferencias y talleres, después que he compuesto la obra, voy a hacer otro taller para mostrar cómo va la obra. Ensayos y estreno en Costa Rica, que como digo está entre abril y mayo, veremos cuando precisamos eso. Y la presentación en Miami, ojalá con la nueva New World Symphony, que es una orquesta tremenda. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cuál es el procedimiento espectral para lograr esto? Primero se hace la muestra de instrumento. Se graba un sonido del instrumento, sea una flauta, tambor, lo que sea, en formato WAVE. Entonces, ese archivo será la base para el análisis espectral. Sí. Entonces, gracias, tengo que agradecerle mucho a Luis, porque Luis ha grabado muchos de esos instrumentos y ya están ahí las grabaciones. Los instrumentos aquí del archivo, yo los grabé la última vez que estuve aquí, que son 4 instrumentos de percusión que estoy utilizando del archivo Mills, Acevedo Mills, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de ahí? Bueno, después se importa ese archivo WAVE, que es un file, es un WAVE file del sonido. Se importa a Spear, que Spear es un software que entonces analiza y cambia eso. Y no voy a intentar de traducir eso. Sinusoidal Partial Editing Analysis and Resynthesis. No sé, eso es, ustedes lo pueden traducir si quieren, pero claro, me imagino que si lo pongo en ChatGPT me lo dice. Me imagino que ChatGPT me lo puede decir, pero bueno. Entonces Spear descompone el sonido en parciales sinusoides, la frecuencia, la amplitud y la duración. Entonces el resultado se guarda en un formato SDIF, Standard Data Interchange Format. ¿Y por qué se hace eso? Eso se hace porque eso es lo que lee y analiza Open Music. Que Open Music es el software que utilizaba Crisey, que utiliza Tristan Murray hace 30 años. Es el mismo software que estaba usando. Con algunos ajustes, algunas diferencias, pero más o menos es el mismo software. Entonces, ¿qué se pasa? Se importa el SDIF file, ¿no?
dentro de un patch en OpenMusic. OpenMusic es muy como Max para ustedes que han manejado Max. Tiene objetos que hacen mil cosas. Entonces, de eso se obtiene la información de los parciales. Te da la frecuencia, la amplitud, el tiempo. Entonces, ¿qué hace después de eso? Te saca un análisis que transforma las frecuencias en alturas. Y van a ver, se lo voy a mostrar en un momento. Entonces te da la representación y puede ser una representación dentro de la afinación occidental que tenemos hoy en día, puede ser microtonal, depende de cómo uno ajusta el software, ¿no? Entonces, vamos entonces a pasar de los ejemplos. Okay, este es uno de los instrumentos que hemos seleccionado con la ayuda de Luis. Entonces, ok, entonces, y lo curioso es que en el museo pensaban que esto eran como ornamentos o no sé qué, y resulta que muchos de estos instrumentos, son instrumentos que se usaban, ¿no? Instrumentos de viento, ahí se sopla y tienes un instrumento. Ok, entonces ese es el instrumento. Entonces, bien, y lo interesante de este software es que no necesita mucho. El primer instante del sonido realmente es lo único que necesita para sacar los armónicos, ¿no? Incluso si le pones mucho sonido, te salen disparates, ¿no? Te salen cosas que no puedes utilizar. Así que con este trozo pequeño se puede hacer bastante. Ok, entonces, quitar esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es sacar a Spear, ¿no? Y poner este wave file dentro de Spear, ¿no? Como comenté. Así que déjame buscar a Spear. Ok, ahí está Spear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter ese wave file dentro de Spear. Aquí está. Y esto me pregunta varias cosas. Es como, en realidad, es un estándar, así que no hay que hacer mucho ajuste aquí. Algunas veces tengo que cambiar los hertz. Cuando son tambores hay que cambiar los hertz. Cuando es alturas, sonidos así, no. Más o menos este es el default. Entonces, ahí están los sonidos de esa flauta. ¿Okay? Ahí están los sonidos. Lo voy a poner. Que está bien, con Spear se puede hacer algunas cosas, pero no es igual. No es igual, porque para detectar todas esas frecuencias es bastante difícil, utilizando este gráfico, ¿no? Utilizando este gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a convertir este wave file que está metido aquí en un SDIF file, que es lo que lee OpenMusic. Después hay un examen. Se voy a hacer preguntas después, ¿no? No. Eso es para Otto. Otto le hará las preguntas a la clase de electroacústica. Bueno, entonces aquí voy a exportar este file, pero tengo que primero seleccionar el tipo. No es. Tengo que seleccionar el formato de que voy a sacar. SDIF. Cualquiera de estos SDIFs funciona. Yo más o menos siempre utilizo el primero. Entonces esto me dice, ok, SDIF. Ya está seleccionado el formato de exportar. Entonces ahora voy aquí a exportarlo. Entonces me lo quiere poner aquí en este archivo porque es el que está usando. Entonces ya está ahí porque esto lo hice anteriormente, pero lo puedo decir, le digo, sí, vamos a ponerlo ahí. Me va a decir, ¿quieres sobreescribir lo que está ahí? Que me da igual, es la misma cosa, ¿no? Le pongo, sí, replace, va a reemplazar. Entonces ya ese SDIF está ahí. Entonces aquí ya terminé con Spear. Y puedo cerrar a Spear. Entonces ahora lo que voy a hacer es, me voy a pasar a OpenMusic.
Y aquí está Open Music. Usar el Previous Workspace. Sí, yo voy a usar lo que tengo ahí porque no quiero cambiarlo. Porque el Workspace es la mesa de trabajo. No quiero cambiar la mesa de trabajo. Porque si la tengo que rearmar sería un tremendo problema. Porque esto es súper complejo. Súper complejo. Si sabes programar en Linux, lo puedes hacer. Pero si no sabes programar ahí... Y como yo no soy muy bueno con ese software, con ese lenguaje... Aquí, déjame abrir esto otra vez, que se me cerró. Cerrar esto aquí. Cerrar esto aquí. Ok, aquí viene. Aquí está. Ahí está. Ok, entonces Open Music abre así. Te pregunta si quieres qué grupo de objetos utilizar. Este es un grupo que yo estoy utilizando. Tiene una biblioteca. ¿Quieres importar la biblioteca? Sí. Entonces ahí está. Entonces este es Open Music. Entonces esto lo que ya tienes es otro SDIF que yo estaba utilizando para otro proyecto y está ahí, ¿no? Entonces nada, pero vamos a sacarlo de ahí. Entonces voy a abrir eso y voy a traer el SDIF que acabamos de hacer. Ahí está el SDIF que acabamos de crear utilizando Spear. Entonces ya está aquí. Entonces voy a cerrar esto. Entonces voy aquí. Estas son alturas de otro SDIF, de otra muestra, pero quiero ver las que vienen con este instrumento. Entonces voy a dar esto. Y aquí, si ven aquí, no sé si ven en la esquina, dice running, entonces ready, ya. Quiere decir que ya analizó ese sonido del SDIF. Entonces está aquí. Y aquí están las alturas. Esa es la serie de armónicos de ese instrumento. De esas 2 o 3, creo, eran como 3 alturas, ¿no? Que escuchamos, ¿no? Ahí está. Y ahí está en la afinación occidental, pero si quiero puedo ir aquí y pedir que me lo ponga en cuarto tonos, por ejemplo. Ya van a ver aquí 3 cuartos tonos, 1 cuarto tono, ¿no? Te da la notación adecuada con todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy con todo esto? Bueno, estoy en el proceso de, ya tengo todo esto ya sampleado y tengo todas las series, lo que necesito. Entonces, lo que necesito hacer es empezar a componer la obra, que es lo que estoy empezando a hacer ahorita. Así que, bueno, más que nada, así es como funciona. No sé si hay, no sé cuánto tiempo todavía tenemos otro, no sé si hay otras preguntas o si hay tiempo para algo. Si quieren, puedo poner una obra mía, si les interesa. Orlando, perdone que me interrumpa. Yo también quería darle las gracias a la profesora Larisa, ¿verdad? De traer a sus alumnos, invitarlos. Esta es la segunda vez que intentamos hacer esta charla. Y por supuesto a Bertolt Salas de Aliarte por el apoyo en la grabación. En la primera parte venía yo ahí con la cámara solo y ya.